Good morning, students. I hope you are very good today. So today we are going to talk about this vocabulary that is related to the content that we have learned before, related to the traditions of we can find in different countries. So please, I need your attention here because I know that sometimes between the camera and the screen you can watch it very well, but I'm going to try to explain everything to understand because this chart I'm going to upload to the platform and you can find in the portaleducativo.net. Ahora, ¿qué acabo de decir? Niños, vamos a empezar con este vocabulario del cual ya habíamos hablado anteriormente y está relacionado a las diferentes culturas y de los países que tenemos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué necesito yo? Que usted tome mucha atención, que yo sé que hay no se ve bien entre la cámara y la pantalla, pero sí importa mucho que usted tome atención a lo que yo voy a decir, ¿ya? Ok, we have here a chart. Tenemos aquí un cuadro. This chart has different categories. The first one is concept. Tenemos los conceptos. The category, the definition and examples. Tenemos el concepto, la categoría, las definiciones y los ejemplos. Yo voy a explicar los conceptos. Aquí al lado hay una categoría. Esta categoría es categoría gramatical. Ya estamos hablando de sustantivos, de adjetivos. Tenemos que recordar que los sustantivos son aquellas palabras, conceptos que tienen características porque son sustantivos propios, sustantivos comunes. Los sustantivos propios son los nombres, apellidos, nombres de países, whatever. Y los sustantivos comunes son aquellas palabras que están relacionadas a conceptos globales que podemos encontrar. ¿Ya? Entonces, tenemos conceptos, categoría, definición y ejemplos. Tenemos también los adjetivos, que los adjetivos son características de algo. Por ejemplo, gordo, flaco, simpático, interesante, impresionante. Ya características, adjetivos, sustantivos, propios comunes, adjetivos, características. So, we have the concept. What is a concept? Concept is a noun, es un sustantivo. The definition is a way of behaving or a belief that has been established for a long time. Tenemos que la costumbre es una forma de comportamiento o creencia que está establecida por mucho tiempo. Entonces, un ejemplo es, what custom do you have for New Year in your country? ¿Qué costumbres tú tienes en Año Nuevo en tu país? Por ejemplo, acá en nuestro país, nosotros hay personas que todos los años comen lenteja, o sea, dan vuelta a la cuadra con maletas, se comen uvas. Hay muchas tradiciones, o sea, hay muchas costumbres. Esas costumbres hacen que nuestro año nuevo sea especial. Por ejemplo, en Brasil hay gente que se viste de blanco, ya eso es una costumbre en Brasil. Y así, diferentes países. Hay algunos que no tienen, hay algunos que sí, pero es una costumbre, es una forma de comportamiento establecida por mucho tiempo. Habit, hábito, that is a noun, es un sustantivo. Something that you do often and regularly. Es algo que tú haces a menudo o regularmente. Por ejemplo, eating with the hands is a habit in the Arab countries. Tenemos que comer con la mano, es un hábito en los países arábicos. ¿Ya? Es un hábito como lavarse los dientes, es un hábito como lavarse las manos, ducharse, cambiarse ropa, hacer la cama, hábitos. Lo hacemos a menudo o regularmente. Tradition is a noun too, es un sustantivo también. It is the transmission of customs, behaviors, beliefs for the people of a community. La tradición es una transmisión de costumbres, comportamientos o creencias para personas de una comunidad. Una comunidad puede ser una familia, un grupo de un club deportivo, personas de una misma comunidad, por ejemplo, de una misma villa, el colegio, ya son comunidades. Y tradiciones, por ejemplo, hay una tradición familiar aquí. A mi abuelita le gustaba comer sopita de pan. Y una vez a la semana hacía sopita de pan. Y esa tradición no se ha perdido nunca hasta el día de hoy, que seguimos comiendo una vez a la semana sopita de pan. Entonces, esa es una tradición familiar. Como pueden haber otras tradiciones de otros grupos. Culture. It is a tradition of England having tea. Es una tradición en Inglaterra tener té, tomar té. Culture, noun.
La cultura también es un sustantivo. It is a set of knowledge, customs and traditions learned from generations to generations that characterize a social group. La cultura es un conjunto de conocimientos, costumbres y tradiciones aprendidas de generación en generación que caracteriza a un grupo social. Por ejemplo, American culture has been exported all over the world. La cultura americana ha sido exportada alrededor de todo el mundo. Tenemos la cultura inca, la cultura maya, la cultura mapuche, la cultura selknam, la cultura diaguita, la cultura azteca. Tenemos un montón de culturas. Ya tenemos los vikingos y así sucesivamente. Landscape. Landscape. What is a landscape? Landscape es un paisaje. Ya, it's a noun too, es un sustantivo también. Dice, a large area of countryside, usually one without other things that are not natural. Es un área grande de campo, countryside, usualmente sin otras cosas que no sean naturales. Ya, tiene que haber campo. So, the castle dominates the landscape for kilometers around. Los castillos dominaron los paisajes por kilómetros a la redonda. Aquí, obviamente, hay castillos y ustedes dicen, pero si el paisaje, la profesora me dijo que no pueden haber, que solamente tiene que ser natural. Bueno, la oración lo dice, los castillos dominaron los paisajes, ¿ya? Dominaron. Landmark. What is a landmark? Landmark es un punto de referencia. Cuando hablamos de un landmark, tenemos que hablar de nosotros, como lo que para nosotros es un punto de referencia. Por ejemplo, un landmark para nosotros puede ser la Plaza de la Dignidad. Todos sabemos dónde está ubicada, más o menos qué micros nos sirven o qué metro. Nos ubicamos, por lo tanto, es un landmark. Es un punto de referencia para mucha gente. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque después vamos a ver lo que es el monumento. Y el monumento tiene mucho que ver con el landmark. ¿Ya? Y dice, landmark es a noun, es un sustantivo. Dice, a building or place that is easily recognized. Es un edificio, o puede ser monumento, o lugar que es fácilmente reconocido. Por ejemplo, Italy has impressive architectural landmarks. Italia tiene arquitectura impresionante como puntos de referencia. ¿Ya? Puede ser, como dice acá, un edificio o un lugar. Y el monumento dice, que es un sustantivo, dice, an old building or place that is an important part of country history. El monumento es un lugar, es un edificio antiguo o lugar que tiene una parte importante de la historia de un país. El landmark es un punto de referencia. Puede ser un monumento, como tampoco lo puede ser, porque también el landmark puede ser el supermercado que está en la esquina de mi casa. Entonces también es un landmark, porque es un punto de referencia, fácilmente de reconocer. Pero el monumento también puede ser un landmark, ¿ya? ¿Por qué? Porque el monumento es un objeto. En este caso es un objeto que representa la historia de un país. Pero puede ser un objeto relacionado a la cultura de un país o a un hecho que ocurrió importante con un escritor o con un artista, plástica. Cualquier puede ser un monumento, pero tiene que ser antiguo y tener historia. El landmark puede ser cualquier cosa que sea fácil de reconocer. Then we have the festival. Festival es un sustantivo. Dice, a special day or period, usually in memory of religious event, with its own social activities, food or ceremonies. El festival por lo general es un sustantivo y por lo general se da en periodos o días, usualmente en memoria de eventos religiosos con sus propias actividades sociales, comidas o ceremonias. Ya, por ejemplo, nosotros si nos pensamos en un festival, lo primero que se nos viene a la cabeza es el Festival de Viña. Sí, también es un festival, pero es un festival musical, ¿ya? Tenemos que hacer el alcance. Acá se especifica que la mayoría de las veces es religioso, pero también pueden haber otros tipos de festivales. In Spain, a variety of festivals are celebrated. En España, una variedad de festivales son celebrados. Symbol is a noun too. El símbolo es un sustantivo también. A sign, shape, or object that is used to represent something else.
puede ser un signo, una forma o un objeto que es utilizado para representar a algo más. El Cristo del Corcovado is a symbol of Brazil. El Cristo del Corcovado es un símbolo de Brasil. En este caso es una figura del Cristo, que es un símbolo. ¿Para quién? Para Brasil. También puede ser un signo, hasta un signo de tránsito. Por ejemplo, acá en la ciudad nosotros no ocupamos los signos de que van a pasar animales, pero si nosotros vamos al sur y vamos en la carretera, nos damos cuenta que hay símbolos que están relacionados a que por ahí cruzan ciertos animales. Por lo tanto, en algunos lugares son utilizables y en otros no. También puede ser un símbolo, ¿ya? Hay muchos símbolos. Language, noun, sustantivo, el lenguaje. A system of communication consisting of sounds, words and grammar. Es un sistema de comunicación que consiste en sonidos, palabras y gramática. English is one of the most learned languages in the world. El inglés es uno de los lenguajes más aprendidos en el mundo. Multicultural, adjective. El multicultural es un adjetivo, es una característica. Ser multicultural, característica. Including people who have many different customs and beliefs. Incluyendo personas que tienen diferentes costumbres y creencias. South Africa is a multicultural country. Sudáfrica es un país multicultural. ¿Por qué? Porque en ese país, en ese país existen personas de diferentes partes del mundo. The global village is a noun. La aldea global es un sustantivo. The whole world considers that being closely connected by modern telecommunications like the internet. Es todo el mundo considerado como un ser cercano a la conectividad por telecomunicaciones como el internet. Ejemplo, due to social media, communications are considered a global village. Debido a los medios sociales, las comunicaciones son consideradas como una aldea global. Cultural diversity. Esta tiene mucho que ver con el multicultural. Cultural diversity is a noun, es un sustantivo, y multicultural es un adjetivo. Entonces, ¿qué dice? It is the coexistence and interaction between different cultures within the same geographical space shared by a society. Dice que es la coexistencia e interacción entre diferentes culturas dentro de una misma área geográfica, compartida por una sociedad. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros, que somos Santiago, tenemos personas de diferentes países, nosotros somos multiculturales con una diversidad cultural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vivimos en un área geográfica con personas de diferentes países. Por lo tanto, tenemos una diversidad cultural, lo que hace que seamos multiculturales. And the last one, amazing facts. Adjective es un adjetivo. Hechos impresionantes. It is something that can be interesting, impressive or surprising. Es algo que puede ser interesante, impresionante o sorpresivo. Por ejemplo, an amazing fact is that the piñata comes from China, brought to Italy by Marco Polo and then extended by Europe. Un hecho impresionante es que la piñata, que viene de China, la trajo a Italia Marco Polo y luego se extendió por toda Europa y el mundo. Entonces la piñata estaba en China, viajó a Italia y después se extendió around the world. Eso es un hecho impresionante. Entonces, si tenemos claro eso, podemos hacer la actividad. ¿Cuál es la actividad? Usted va a poner como título My Country. En este caso, yo voy a poner Chile. ¿Ya? Name, su nombre, grade, curso, date, fecha. Y tenemos 9 cuadros. En el primero dice custom, costumbre. A custom in my country is. Una costumbre en mi país es. Y usted va a dibujar y pintar una costumbre de acuerdo a lo que leímos en las definiciones y va a completar la oración. Una costumbre en mi país es, complete la oración en inglés. Habit, un hábito. Lo mismo, va a dibujar, pintar un hábito y va a completar. A habit in my country is. Un hábito en mi país es. Y completa en inglés. Tradition, lo mismo. Tradición, dibujo, pintar, completar la oración. A culture, dibujar,
pintar, completar la oración. A culture important is. Y así sucesivamente. Tenemos culture, tenemos landscape, un paisaje, un monumento, un festival, un punto de referencia y un símbolo. Eso es la actividad que tiene que hacer. No es complicada, pero sí usted tiene que entender bien los conceptos que se hablaron, ¿ya? Para que en el momento de que usted dibuje, sea súper notorio lo que el concepto está hablando, ¿ya? Espero que se encuentren muy bien, les mando muchos cariños, muchos besitos, cuídense harto.